parece más bonito y más importante de todos los que hacemos en Maracaibo. Perdona. Y me lo parece porque los protagonistas sois vosotros y vosotras. 21 centros escolares de Maracaibo os habéis puesto de acuerdo para trabajar, para echar una mano a alguien que lo necesita. Este año hemos pensado que la mejor forma de destinar este dinero, el mejor destino, era ayudar a unos niños y niñas de una ciudad que está en Ecuador que se llama Puerto Viejo. Ya sabéis que en abril hubo un terremoto que causó muchísimos daños y gente que lo estaba pasando muy mal. Puerto Viejo es una ciudad que se hermanó con Maracaibo hace muchos años. Entonces hemos pensado que la recaudación de este rastrillo solidario pues está muy bien empleada para ayudar a los niños y niñas de esa ciudad, de Puerto Viejo. Y os tengo que decir, en nombre de todos los grupos que formamos esta corporación municipal y que están aquí hoy, que nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros y vosotras. Y conmigo están aquí estas dos personas que representan a esa ONG que va a hacer realidad la reconstrucción de estas escuelas. Eskerrik asko. Eskerrak, zuegori umeak, eskerrak gurasoari segurutik laguntza asko emango duzue, eskerrak maisuari taldereñoari eta zentro guztietari ikastoletari zegoen bebai emango duzue zegoen laguntza eta lagundu duzue. Jarraitzen dabe zuen esker, jarraitzen dabe alizaten ikastolara jun eta alizan preparat datorren urrengo urteetan alizateko lagun on bati euki zegoeklez, ezta? Bueno, ez dut nahi beste gauzarik esan, eskerrik asko benetan. Habéis venido 44 niñas y niños en representación de más de 550 niñas y niños que estuvisteis en la Rico Plaza el pasado 17 de diciembre vendiendo juguetes y demás. Y aparte, antes ya habíais estado trabajando en vuestros centros pues más de 1.700 niños. Barakaldoko udaleko talde politikoen bozeramalei ere bertan izateagatik. Eta atzekea eman aurretik, Merkatu Txiki Solidarioaren irudi batzuk ikusiko. Bueno, eta orain, neskamutilok, atzekea ofizialki emango diozue, hermanos unidos en la